Bueno, vamos a desempacar todo esto hoy. Absolutamente. Hay muchísimo que analizar aquí. Y es que la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es comprender un momento crucial, un momento que sorprendentemente está muy olvidado en la historia. Sí, relegado a un pie de página, digamos. Exacto. Queremos explorar un informe histórico fascinante sobre lo que llamamos el segundo contacto en América. Y tenemos la suerte de contar con fuentes de primera mano que son, francamente, increíbles. Son invaluables, sí. Hablamos de la historia de las Indias, de Bartolomé de las Casas, y nada más y nada menos que el diario del primer viaje del mismísimo Cristóbal Colón. Que son documentos que no tienen precio para entender la realidad sobre el terreno. Porque lo que estos textos nos permiten hacer es alejar un poco la lupa de esa narrativa higienizada. Claro, esa versión de cuento de hadas. Exactamente. Esa visión casi mágica donde un evento histórico fluye hacia el otro sin ninguna resistencia. Pero los diarios, si los lees bien, esconden momentos de fricción extrema. Fricción que termina en sangre, de hecho. Así es. Al analizar estos escritos, descubrimos puntos de quiebre donde la historia oficial choca violentamente con una realidad, o sea, una realidad táctica, militar y diplomática, que es mucho más compleja de lo que uno suele imaginar. Totalmente. Y para entender la magnitud de este choque, necesitamos situarnos en el estado mental de los exploradores europeos en ese instante preciso. El contexto lo es todo aquí. Exacto. Imaginemos que el reloj marca el 4 de enero de 1493. Y es fundamental comprender de dónde venían exactamente en ese momento, porque acababan de dejar la región de Marién. Ajá, el territorio del cacique Guacanagarix. Justamente. Y esta era una zona de taínos sumamente pacíficos. Llevaban semanas experimentando una hospitalidad tremenda. Fiestas, banquetes. Sí, intercambios amistosos, un ambiente de cooperación y una tranquilidad, digamos, casi idílica. Y esa experiencia previa es el contexto que define todo el desastre posterior. Porque los europeos desarrollaron una falsa sensación de seguridad total. Se confiaron demasiado. Asumieron, en un error de cálculo monumental, que la isla entera era un bloque monolítico. O sea, creyeron que todos los habitantes tendrían la misma disposición pacífica y la misma estructura política que Guacanagarix. Que todos los iban a recibir con los brazos abiertos. Claro. Y con esa mentalidad de confianza ciega, las naves que recordemos son la Pinta y la Niña, Que por fin se habían vuelto a reunir, ¿no? sí, tras semanas separadas, pues reanudan su viaje con esta actitud completamente relajada. Ahora, según las crónicas, Colón tenía muchísima prisa por volver a España. Quería reportar sus hallazgos a los reyes católicos lo antes posible. Lógico, tenía que asegurar su inversión. Pero, claro, la ambición por el oro tira fuerte. Muy fuerte. Así que tomó una decisión que, literalmente, cambiaría la historia. Decide no cruzar el océano directamente hacia el este. Sino ir bordeando la costa. Exacto. Bordear la costa norte de la isla hacia el este, estirando la expedición para ver si rascaban un poco más de metales preciosos. Una decisión impulsada puramente por la necesidad de justificar el inmenso costo del viaje. Y mientras toman esa ruta, es interesante cómo el entorno mismo parece advertirles que las reglas están cambiando. El clima se vuelve pesado. Muy pesado. El clima documentado para esos días posteriores al 4 de enero dista mucho de ese paraíso tropical de aguas cristalinas que nos imaginamos. Sí, las crónicas de las casas y el mismo diario hablan de vientos contrarios. Vientos, un cielo profundamente nublado y un mar picado que dificultaba muchísimo la navegación. Hay una tensión atmosférica brutal. Es un cambio de escenario físico que presagia perfectamente el cambio político que está a punto de estallar. Es que para quienes nos escuchan, hagamos una analogía. Es el equivalente a salir de un vecindario súper amigable, uno de esos donde todos te invitan a cenar a sus casas. Sí, donde dejas la puerta sin llave. Exacto. Y de pronto doblas una esquina equivocada y entras accidentalmente en una fortaleza militar de alta seguridad, pero sin darte cuenta de que cruzaste la frontera. Es la metáfora perfecta. Porque esa ambición los empujó ciegamente a aguas territoriales radicalmente distintas. No era un continente dormido, esperando ser conquistado. Para nada. La isla funcionaba como un sistema de alarma interconectado. Al navegar hacia el este, ya habían activado, digamos, los cables trampa que alertaron a las montañas. Y ese cambio tiene coordenadas geográficas exactas. Hablamos de la bahía de Samaná,
Un lugar que, después de todo este caos, sería bautizado en los mapas como el Golfo de las Flechas. Y el nombre no es casualidad, claro. El contraste visual al llegar a esa bahía debió ser absolutamente paralizante para los marineros. Me lo imagino. Los barcos anclan cerca de la costa y al observar la playa, los europeos ven a un grupo indígena que no encaja en lo absoluto con el perfil antropológico al que se habían acostumbrado en Marién. No hay multitudes curiosas nadando hacia los barcos con regalitos. Exacto. Hay una presencia militar seria, estática, observándolos desde la orilla. Las descripciones en los diarios son de película. No estamos hablando de personas que andaban desnudas con naturalidad y actitud relajada. Estos hombres estaban teñidos de negro. Pintados completamente con carbón. Sí, las fuentes los describen casi como sombras vivientes moviéndose estratégicamente por la playa. Solo imaginemos la escena, ¿eh? Estar en una cubierta de madera a miles de kilómetros de tu hogar, el cielo completamente gris, y ver a estas sombras armadas emergiendo de la espesura de la vegetación. Lo fascinante aquí es el uso del carbón, porque no es un adorno estético casual. Nos habla de una guerra psicológica avanzada. Una táctica de intimidación. Totalmente. Es pintura de guerra diseñada específicamente para desdibujar la humanidad del guerrero y convertirlo en una fuerza de la naturaleza a los ojos de su enemigo. ¡Wow! Además, las crónicas detallan que llevaban el pelo larguísimo, recogido hacia atrás en una especie de red y adornado con plumas de loros y otras sales de colores brillantes. Visualmente debieron parecer guerreros sacados de otra dimensión. ¿Estamos hablando de los ciguayos? ¿Los famosos ciguayos? Un pueblo gobernado por el cacique Mayobanex, que controlaba las montañas escarpadas de Samaná. Y, ojo, la geografía importa muchísimo aquí. Es clave, sí. Porque las montañas forjan un carácter defensivo muy distinto al de los habitantes de los llanos costeros. Pero lo que más destaca en los textos, y esto es crucial, son sus armas. ¿No llevaban lancitas de pesca? No, para nada. Llevaban arcos hechos de madera de palma. Arcos que, según los escritos, eran del tamaño de un hombre adulto. Y usaban unas flechas larguísimas, hechas de varas de caña. Y aquí es donde la tensión se vuelve palpable en las fuentes. Un arco del tamaño de un hombre, construido con madera de palma, requiere una fuerza inmensa para ser tensado. Muchísima tensión. Y la energía potencial que acumula esa madera es simplemente brutal. A ver, aquí tengo que hacer de abogada del diablo un momento. Adelante. Porque quiero cuestionar un poco la narrativa de estas crónicas. Las fuentes dicen claramente que las puntas de esas flechas no eran de metal, ni siquiera de piedra tallada. Estaban hechas de hueso de pescado, dientes de animales o simplemente madera endurecida al fuego. Es correcto. Por otro lado, sabemos que los marineros y soldados españoles llevaban acero, corazas, ballestas. Entonces la pregunta es, ¿por qué una fuerza expedicionaria europea curtida se sentiría tan intimidada por flechas con punta de hueso de pescado? Es una excelente pregunta. Suena una exageración a posteriori, ¿no? Como para justificar el baño de sangre que pasó después. Es un escepticismo completamente válido, pero hay que analizar la física del armamento y la realidad logística de la tripulación en ese barco. A ver. Primero, la letalidad de una flecha no depende solo de la capacidad de perforación de su punta. Depende muchísimo de la fuerza cinética del impacto. La velocidad. Exacto. Cuando disparas una caña firme, desde un arco de casi 2 metros, con la tensión máxima que da la madera de palma, la velocidad de salida es devastadora. Un impacto directo, incluso si la punta de hueso se quiebra contra una coraza, genera un trauma por fuerza contundente que es capaz de romperte 3 costillas o derribar a un hombre al instante. Claro, o sea, la fuerza bruta del golpe. No te atraviesa como una bala, pero te destroza los huesos por la pura transferencia de energía cinética. Exactamente eso. Te incapacita de un golpe. Y el segundo factor vital que a menudo olvidamos es que la idea de que todos los europeos iban vestidos como caballeros medievales con armadura completa brillante es un mito total. ¿No llevaban armadura completa? ¿No? Las armaduras de placas o las cotas de malla eran extremadamente costosas y, sobre todo, pesadas. La inmensa mayoría de los marineros en La Niña y La Pinta vestían jubones de cuero, tela gruesa o, como mucho, una coraza ligerita en el torso. O sea, iban bastante desprotegidos. Tenían brazos, piernas, cuellos y rostros completamente expuestos. Entonces imagínate una lluvia de proyectiles volando a esa velocidad, lanzados por hombres que no muestran el más mínimo miedo. Claro, te entra el pánico.
Genera un terror táctico absoluto, independientemente de si la punta de la flecha es de acero toledano o de diente de tiburón. Entendido. O sea, la letalidad estaba en la fuerza, la cadencia de tiro y la alta vulnerabilidad de la tripulación europea. Pero claro, esa tensión visual en la playa, esa especie de guerra fría caribeña no podía mantenerse estática para siempre. Tarde o temprano, alguien tenía que moverse. Y la olla de presión estalla el 13 de enero de 1493. Ese día ocurre algo que obliga a la acción. Hay una necesidad logística ineludible. Las naves necesitan suministros frescos urgentemente para la travesía atlántica de regreso. Tienen que abastecerse. Sí, Colón tomó la decisión operativa de enviar una barca pequeña a tierra, específicamente para buscar agua dulce y lo que las fuentes llaman ajes. Que es el término que usaban para referirse a las batatas o tubérculos locales. Exacto. Es, en teoría, una misión de abastecimiento totalmente rutinaria. Pero al desembarcar, la tripulación de esa barquita se encuentra cara a cara con más de 50 guerreros ciguayos, armados hasta los dientes y pintados de negro. Una situación tensísima. Hay un intento inicial de comercio, una diplomacia muy de mirarse de reojo. Los españoles, posiblemente evaluando el peligro real de estas armas formidables que mencionabas, intentan comprárselas. Probablemente buscando desarmarlos sutilmente bajo la excusa amigable del intercambio. Sí, y los cigüeños aceptan vender 2 arcos. Pero entonces, y aquí es donde la atmósfera da un giro de 180 grados. Las crónicas describen lo que en términos militares modernos llamaríamos una emboscada de falsa retirada. Es brillante táctica y aterradora a la vez. Los indígenas se alejan lentamente hacia donde tienen sus provisiones escondidas en el bosque. Les dan a entender a los marineros que van a buscar más arcos y flechas para continuar vendiéndoles. Y los europeos, claro, se relajan. Los europeos relajan la guardia, bajan las armas, esperando el intercambio comercial. Pero cuando los ciguayos regresan saliendo de la vegetación, no traen armamento para vender. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Hay un detalle en los diarios que sinceramente rompe todos los esquemas preconcebidos que uno tiene sobre este momento histórico. Es un detalle brutal. Cuando regresan a la playa, traen cuerdas. Sí, vuelven con cuerdas en las manos. Vuelven con cuerdas listas para amarrar a los cristianos. Esto cambia totalmente esa vieja narrativa de que los indígenas veían a los europeos como, no sé, dioses inalcanzables montados en nubes flotantes. Para nada, los veían como humanos. Querían capturarlos vivos. No vinieron con la intención de lanzar flechas desde la seguridad del bosque y salir corriendo. Tenían una confianza táctica tan enorme que querían ir al cuerpo a cuerpo. Deducir a estos extraños barbudos que venían del mar y llevárselos como prisioneros de guerra. Es alucinante. El detalle de las cuerdas es fundamental para la historiografía. Demuestra que los ciguayos no veían a los europeos como seres divinos ni invencibles. Los veían como intrusos, mortales, vulnerables y capturables. Y en ese instante preciso, la tensión se rompe por completo. Explota el ataque. Los guerreros se lanzan directamente contra los marineros en la arena, buscando rodearlos para atarlos. Como señala el propio diario de Colón, no mostraron ninguna vacilación ante el equipo militar de los europeos. Fue un asalto decidido, agresivo y sumamente organizado. Y ahí es cuando llega la respuesta letal europea. Un marinero español entra en acción defensiva. Y las fuentes son como muy quirúrgicas en este detalle. El hombre usa una ballesta y una espada de acero. Las 2 armas más avanzadas que tenían ahí. En medio del caos y el cuerpo a cuerpo, la ballesta hiere a un ciguayo en el glúteo y casi simultáneamente la espada le da un tajo profundo en el pecho a otro guerrero. La sangre mancha la arena de Samaná. Y este es el hito histórico. Es la primera vez, el primer instante documentado oficialmente en la historia, en el que se derrama sangre indígena en un combate directo con europeos en las Américas. Es el punto de no retorno definitivo. Y la reacción de los ciguayos ante esto es profundamente reveladora. Se detienen en seco y se retiran ordenadamente hacia el monte denso. Pero no huyen por cobardía. No. El análisis minucioso de las crónicas nos muestra que no retroceden asombrados por el coraje o la supuesta superioridad moral de los españoles. Se sorprenden por el filo del acero. Exactamente. Es como si las reglas físicas del universo hubieran cambiado frente a sus ojos en una fracción de segundo. Claro, imagínate ver eso por primera vez. Sus armas defensivas tradicionales, los escudos pesados de madera o cuero grueso,
Eran inútiles ante una tecnología metalúrgica capaz de cortar músculos y huesos con un solo tajo limpio. El acero no solo golpeaba. No producía un trauma contundente como sus macanas. Atravesaba y rebanaba la materia. Ese fue el verdadero factor de choque tecnológico. El combate terminó en un par de minutos, no porque perdieran el valor, sino porque, lógicamente, necesitaban reevaluar tácticamente este nuevo tipo de letalidad que nunca en su vida habían enfrentado. Tiene todo el sentido militar del mundo. Y entonces el silencio vuelve a la playa del Golfo de las Flechas, pero la gran pregunta geopolítica queda flotando sobre esa bahía. ¿Por qué? La pregunta del millón. ¿Por qué atacaron los ciguayos con tanta ferocidad preventiva, cuando unas semanas atrás los taínos de Marián habían sido tan pacíficos y amigables? Y aquí es donde pasamos de la mecánica pura del combate a analizar las intrincadas redes políticas de la isla. Sí, es un debate histórico de primer nivel en la actualidad, y los expertos se dividen en dos grandes teorías sobre las motivaciones detrás de este primer no americano. Cuéntanos la primera. La primera teoría es la de la defensa territorial fronteriza. Los ciguayos no vivían en un aislamiento pacífico como en un jardín del Edén. Habitaban una geografía escarpada que actuaba como frontera natural, y estaban muy acostumbrados a defender agresivamente sus tierras de las incursiones y secuestros de los caribes. Que venían navegando desde otras islas del sur, ¿no? Exacto. Por lo tanto, su doctrina militar estaba preestablecida. Cualquier flota extranjera no identificada que anclara en sus costas era considerada un enemigo activo hasta que se probara lo contrario. Esa teoría es súper lógica. O sea, si vives en una zona de incursiones constantes, disparas primero y preguntas después. Es supervivencia básica. Pero la segunda teoría es la que realmente creo que cambia el paradigma que nos enseñan en la escuela. La famosa advertencia de Mayobanex. Exacto. Esta hipótesis sugiere que el cacique Mayobanex, líder de los ciguayos, ya tenía reportes exactos de inteligencia sobre lo que los europeos habían hecho en Marién y en las zonas circundantes. Y aquí mucha gente suele dudar. Claro, yo misma dudaría. O sea, no es darles demasiado crédito táctico asumir que tenían una red de espionaje o comunicación a nivel de toda la isla. Las distancias en esa isla son enormes y el terreno es accidentadísimo. Muy difícil de cruzar a pie. ¿Cómo se comunicaban tan rápido como para prepararse y organizarse para interceptar a las carabelas justo en la otra punta de la geografía? Entiendo la duda, pero es un error común subestimar la conectividad del mundo precolombino. Los indígenas del Caribe eran, antes que nada, navegantes de élite. Las carreteras de la época no eran de tierra, eran de agua. El mar era su autopista. Una canoa taína bien tripulada, de esas que llevaban decenas de remeros viajando por la costa a favor de las corrientes locales, podía transmitir mensajes diplomáticos a una velocidad asombrosa. Mucho más rápido que un barco de vela pesando toneladas. A menudo más rápido que una carabela europea que tiene que ir navegando con extrema cautela, haciendo sondeos de profundidad y mapeando una costa que desconocen por completo. Claro, la información viajaba por una red de alta velocidad acuática. Así es, las tribus y los distintos cacicazgos tenían complejas alianzas, rivalidades y profundos lazos comerciales. Si unos extraños muy pálidos llegaban en montañas flotantes exigiendo oro, esa información fluía por las redes de liderazgo casi de inmediato. O sea que, para quienes nos escuchan, tenemos que borrar esa idea de que eran poblaciones aisladas sentadas en la playa, esperando pasivamente ser descubiertas. Eran estados interconectados. Exacto. Mayobanex probablemente recibió los informes de inteligencia detallados. ¿Quiénes eran estos extranjeros? ¿Qué estaban buscando obsesivamente, que era el oro? ¿Y cómo se comportaban en territorio aliado? Y con base en esa información tomó una decisión de Estado, fría y calculada. Decidió que su pueblo no iba a mostrar sumisión. Organizó la resistencia antes de que las anclas de la niña tocaran el fondo del mar. Es una historia de naciones complejas, proactivas y sumamente defensivas, no de víctimas pasivas. Si conectamos esto con el panorama general, este es el momento exacto donde muere el mito del indígena dócil o ingenuo. La historia de este encuentro demuestra que eran capaces de desplegar contramedidas tácticas rápidas. Y el propio Cristóbal Colón se dio cuenta de esto en la playa. Lo dejó por escrito. En su diario escribió una frase que destila esta revelación brutal que tuvo. Dice algo como: «Son gente muy gallarda y de buen parecer, y no parecen tan cobardes como los otros». No parecen tan cobardes como los otros. Esa comparación directa con los habitantes de Marién, a quienes ya estaba considerando sometidos,
lo dice absolutamente todo. El almirante está procesando el choque mental en tiempo real. Siente respeto por su tremenda capacidad militar y, simultáneamente, le entra una profunda preocupación estratégica. Claro, se da cuenta del problema en el que se acaba de meter. En esa playa, pintada de sangre, la ilusión europea de una expansión imperial pacífica. Esa idea de simplemente llegar, plantar banderitas en la arena y reclamar tierra sin oposición alguna, Se evapora por completo. Comprende de golpe que dominar este territorio inmenso va a costar muchísima sangre. Y de ambos lados. entramos entonces en la fase de las consecuencias directas, en cómo esta breve escaramuza dictó la política colonial de los siglos venideros. Ese 13 de enero no fue solo un choque aislado de espadas y flechas. Marca de forma indeleble el fin de la inocencia en el contacto entre ambos mundos. El Golfo de las Flechas queda cimentado en los mapas y en la historia como el monumento geográfico a la primera resistencia armada de las Américas. Un no rotundo. La naturaleza misma de la expedición. De manera drástica y muy oscura. Al día siguiente, el 14 de enero de 1493, Colón finalmente leva anclas para emprender el largo regreso a Europa. Pero, y este es un pero gigantesco, no se va con las manos vacías. Y no estoy hablando de cofres con oro. No, ojalá hubiera sido solo oro. Las fuentes primarias relatan un acto que cambiaría el marco legal del encuentro para siempre. Capturan a varios de estos guerreros higuayos y se los llevan por la fuerza en los barcos. Su objetivo explícito era presentarlos ante los reyes católicos en España. Pero no como embajadores de una nueva nación. No, como trofeos de guerra, como prisioneros de un conflicto armado. Y analizar el mecanismo legal y psicológico detrás de este secuestro es absolutamente vital para entender el colonialismo. Al tomar prisioneros tras un enfrentamiento armado que ellos mismos provocaron, la corona española obtenía la justificación narrativa perfecta que necesitaba. Un tecnicismo legal. Exacto. Ya no se trataba solo de un viaje científico o una apertura comercial. El haber sido atacados, aunque fuera porque invadieron una bahía fuertemente armada, desde su retorcida perspectiva legal europea transformaba a los habitantes de las nuevas tierras en combatientes hostiles. Rebeldes, digamos. Sí, rebeldes sin causa. Convertir a defensores territoriales en prisioneros de guerra proporcionaba el marco ético que se usaría para justificar la dominación imperial y la esclavitud en las décadas siguientes. O sea, la expedición muta oficialmente de una misión de exploración a una declaración de dominio respaldada por el conflicto bélico. Transformaron a seres humanos que solo estaban defendiendo su propia playa de intrusos fuertemente armados en simple botín de guerra. Y todo esto, en gran parte, simplemente para justificar la inversión económica del viaje ante la monarquía. Es un giro perverso del derecho internacional de la época. Es asombroso y profundamente escalofriante ver cómo las semillas burocráticas y militares del colonialismo de los siglos siguientes se plantaron en cuestión de un par de horas en la arena de Sabayá. Si todo el sistema opresivo posterior nace de ese pequeño choque en Samaná. Y así, con esta reflexión, nos acercamos al final del análisis a fondo de hoy. Ha sido un recorrido muy intenso por los claroscuros de las fuentes originales, pero creo que este análisis nos demuestra por qué siempre debemos raspar un poco la pintura de esas narrativas históricas simplistas que nos dan masticadas. Hay que cuestionar siempre la versión oficial. Siempre. Hay que entender las motivaciones tácticas de todos los bandos involucrados y, sobre todo, leer con muchísima atención los silencios incómodos que dejan los diarios antiguos. Porque el pasado nunca es una línea recta. Está lleno de decisiones humanas complejas, de miedos profundos, de redes de inteligencia insospechadas y de puntos de inflexión que ocurren a veces en fracciones de segundo y cambian el mundo. Entender el cómo y el porqué de este primer conflicto nos da a todos una perspectiva mucho más madura y realista sobre la verdadera historia de nuestro continente. Definitivamente. Pero no queremos despedirnos hoy sin dejar sobre la mesa un pensamiento final para que nuestra audiencia lo reflexione. Un pequeño cabo suelto. Un elemento que surge de estas mismas crónicas de las que hemos hablado, pero que proyecta una sombra gigantesca sobre lo que vendría después en la historia. Hay un detalle registrado un poco más adelante que conecta directamente con este evento del 13 de enero. Meses después de este secuestro de los higuayos, cuando la segunda gran expedición europea cruza el océano y regresa a la isla, ya no llegan con 3 carabelas perdidas. Llegan con una flota masiva, una armada impresionante.
y se dirigen ansiosos hacia el fuerte de la Navidad. Pensemos en esto. Este había sido el primer asentamiento europeo construido con los restos del naufragio de la Santa María en el territorio, recordemos, supuestamente pacífico de Marién. Y allí Colón había dejado a 39 de sus hombres como guarnición. Confiando en la amistad de Guacanagárix. Pero cuando la inmensa flota llega, no encuentran una colonia floreciente esperándolos en la playa. Encuentran las ruinas carbonizadas del fuerte, reducido totalmente a cenizas. Y a todos, absolutamente a todos los europeos muertos. Habían sido aniquilados por las fuerzas de otro gran líder indígena, el implacable cacique Caonabo. Así que pensemos en esto por un instante y conectemos los puntos de todo lo que hemos hablado hoy. Si los ciguayos, que solo participaron en una pequeña escaramuza de pocos minutos en la playa donde el acero español les causó bajas, fueron perseguidos, secuestrados y llevados en cadenas a través del Océano Atlántico como trofeos vivos para la corona de España, ¿Qué iba a pasar después? exactamente. Qué magnitud de paranoia, qué nivel de militarización extrema y qué sed insaciable de venganza sangrienta traería consigo esa segunda flota al enterarse de que un destacamento militar europeo completo había sido barrido literalmente del mapa por el fuego indígena. Es un escenario de pesadilla bélica. Aquel pequeño y violento choque de arcos de madera de palma contra ballestas y espadas en el Golfo de las Flechas no fue solamente el primer no, funcionó como la chispa inicial. El catalizador. El catalizador absoluto que transformó psicológicamente a Europa frente a América. Convirtió la idea romántica de un descubrimiento pacífico en una invasión a gran escala impulsada pura y exclusivamente por la lógica militar. La maquinaria de guerra ya había despertado. Las cuerdas y el acero habían hablado ese 13 de enero. Y las aguas de aquella bahía caribeña nunca más volverían a estar tranquilas. La invitación queda abierta para seguir cuestionando juntos las sombras del pasado. Nos encontraremos en la próxima inmersión profunda.